bienvenidos a su clase número 4 de la materia de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el tema de razones y proporciones. Primero vamos a definir qué es una razón. A una razón la vamos a definir como una comparación entre dos números, pero estos deben de tener la forma de coeficiente. Recordemos que un coeficiente es el resultado de una división. Es así que una razón entonces es la comparación de dos cantidades que tienen forma de coeficiente o que están dadas en una división, tienen forma de división. A la primera cantidad la vamos a nombrar como A y a la segunda cantidad como B. A esto nosotros le vamos a llamar una razón. Naturalmente que A y B pueden tomar valores de cualquier número natural, por ejemplo, A puede ser un 2 y B puede ser un 4. Ahora bien, cuando hablamos de razones, vamos a leer esta expresión de la siguiente manera. Normalmente diríamos 2 entre 4 o 2 sobre 4, pero al estar hablando de una razón, vamos a leerlo como 2 es a 4. ¿Ok? Porque estamos hablando de una razón matemática. Entonces lo diríamos como 2a es a 4. Podemos expresarlo también de la siguiente manera. 2 y con dos puntos nos referimos a que es una razón. El 2 es a 4. ¿Ok? Entonces, repetimos, podemos tomar cualquier valor de la letra A o de la letra B y lo vamos a nombrar como 2 es a 4. Okay. Cuando hablamos de una razón, podemos citar ciertos ejemplos. Un ejemplo de una razón es, vamos a suponer que tenemos un salón de clases donde tenemos un total de 40 alumnos y de esos alumnos hay hombres y hay mujeres. La razón de esos hombres y mujeres es de 2 sobre 5, es decir, para hombres la razón es 2 y para las mujeres la razón es 5, y de esa manera podemos decir que hay 2 hombres por cada 5 mujeres. Así es como funciona lo de las razones matemáticamente hablando. Vamos a hablar también acerca de el cómo vamos a nombrar a los elementos. Recordemos que tenemos de esta manera expresada nuestra razón. Normalmente en matemáticas a uno le llamaríamos numerador y al otro denominador, pero para hablar de razones vamos a nombrarlos como antecedente y como consecuente. ¿Ok? Entonces, en razones y proporciones tendrían el nombre de antecedente y consecuente en lugar de denominador y numerador. Ok. Bien, entendido y comprendido lo que es una razón, vamos a hablar acerca de las proporciones, que básicamente es una comparación entre razones o una igualación entre razones. Dadas las siguientes razones, observamos que ambas razones
obtendrían el mismo resultado si desarrollamos la división, es decir, 2 entre 4 nos va a dar igual a y si dividimos 1 entre 2 nos va a dar igual a 0.5. ¿ok? Entonces observamos que ambas fracciones o ambas expresiones de razones tienen el mismo valor. Entonces estamos hablando de una igualación entre dos razones. A esto le vamos a llamar proporciones. Hay otra manera de expresar esto. Recuerden que habíamos dicho que podemos expresar como 2 es a 4 y con 4 puntos vamos a poner 1 es a 2. De tal manera que lo leeríamos de la siguiente forma: 2 es a 4 como 1 es a 2, lo que está expresando una igualación, es decir, que ambos términos son semejantes. Veamos otro ejemplo. Ahora vemos 4 es a 2 como 2 es a 1. Notemos que ambas razones nos dan el mismo resultado si desarrollamos la división o si obtenemos el coeficiente de ambas, porque estamos hablando de una comparación igualitaria, es decir, siempre tienen que dar el mismo resultado. Ahora bien, notemos que en una proporción tenemos dos razones. Vamos a distinguir también elementos dentro de las razones para posteriormente poder trabajar con una ley de las proporciones que ahora vamos a ver a continuación. Primero vamos a distinguir dos elementos. Estos dos van a llamarse extremos, ¿ok? El elemento de acá, con este elemento lo llamamos extremos. Y a los otros dos elementos restantes los vamos a llamar medios, ¿ok? Entonces, extremos y medios. ¿Por qué? ¿O para qué nos va a servir saber que estos son los extremos y estos son los medios? Hay una regla o una ley principal dentro de las proporciones que dice lo siguiente: y esta ley dice lo siguiente: cualquier extremo es el resultado del producto de los medios por producto, entendemos, multiplicación. ¿Ok? Entonces, cualquier extremo es el resultado del producto de los medios. Recordemos que nombramos extremos y nombramos medios. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico. Ese producto es dividido entre el extremo restante. Recordemos que tenemos en una proporción dos extremos. De esos dos extremos, uno de los dos es el que se calcula y el otro es el restante, es decir, el que ya tenemos. Vamos a verlo de manera práctica. Entonces recordemos, es el producto de los dos medios dividido entre el extremo restante.
recordemos que para que sea una proporción deben de ser dos razones equivalentes, ¿ok? Entonces vamos a tener tenemos la siguiente proporción y vamos a señalar a los extremos en color verde y a los medios de color rojo, ¿ok? Entonces recordemos la regla. Dice que los extremos, cualquiera de los dos, son el resultado del producto de la multiplicación de los medios dividido entre el extremo restante. Vamos a suponer que yo no conozco este resultado, ¿ok? Entonces, ¿cómo encontraríamos ese resultado? Con la regla que acabamos de nombrar. Recordemos que la regla nos dice el producto de los dos medios. Tenemos a los dos medios en rojo. 8 multiplicado, el punto representa una multiplicación, por 4, que es el otro medio, dividido entre el extremo restante, es decir, el extremo que yo sí conozco, y ese valor es 2. Si desarrollamos la multiplicación, 4 por 8 o 8 por 4, 32, dividido entre 2, lo que me da como resultado 16. Por lo tanto, el número que iría en el otro extremo sería 16. Y si realizamos la comprobación de que efectivamente sean iguales las dos razones, encontramos que 2 sobre 8 me va a dar 0.25. Y si divido 4 sobre 16 también me va a dar 0.25. Dicho de otra forma, si simplificamos las fracciones, la mitad de 2 es 1, la mitad de 8 es 4. 4 lo divido entre 4 me da 1, y si a 16 lo divido entre 4 me da 4, y vemos que son exactamente iguales. Por lo tanto, esto es una proporción. Veamos otro ejemplo de cómo encontrar a uno de los extremos. En esta expresión vamos a eliminar a uno de los extremos, que sería este de acá. Y para encontrarlo vamos a utilizar la regla que habíamos mencionado anteriormente, que nos dice el producto de los dos medios, 2 por 3, dividido entre el extremo restante, que en este caso sería 1. Vamos a hacer la multiplicación. 2 por 3 nos da 6, y lo dividimos entre el extremo restante, que es 1, y obtendríamos el resultado de 6. Por lo tanto, es el número que va en el lugar del otro extremo. Y si comparamos las fracciones, nos damos cuenta que al simplificar esta, 6 sobre 2 nos va a dar 3, y 3 sobre 1 nos va a dar 3. Por lo tanto, son expresiones o son razones equivalentes. Vamos a utilizar este mismo procedimiento para la resolución de un caso práctico, de un problema matemático. Vamos a plantear el siguiente caso.
Ok. Si con 9 pesos yo puedo comprar 27 dulces, ¿cuántos compraré con 22 pesos? Entonces, para poder resolver este problema vamos a establecer una relación. Dicha relación la vamos a establecer con los datos que nos proporciona el problema. Nos dice que tenemos dulces que puedo comprar y nos dice cuántos pesos tengo para poder comprar dichos dulces. Vamos a establecer entonces la relación. Tenemos los pesos y los dulces, y del otro lado también tengo pesos sobre dulces. ¿Ok? Entonces en el primer caso tengo 9 pesos y compro 27 dulces, y en el siguiente caso tengo 22 pesos y quiero conocer cuántos dulces puedo comprar. Ok, para ello vamos a colocar los datos que nos proporciona el problema. Tenemos 9 pesos con los cuales compro 27 dulces, y tengo 22 pesos pero desconozco cuántos dulces puedo comprar. Entonces vamos a utilizar el procedimiento que vimos anteriormente. ¿Okay? Recordemos que tenemos medios y tenemos extremos. ¿Okay? Uno de los extremos no lo conozco, por lo tanto vamos a calcularlo. Recordemos entonces el procedimiento. Es el producto de los medios, es decir, 22 por 27, que son los dos medios que yo tengo, y lo voy a dividir entre el extremo restante, que en este caso es 9. Ok, vamos a realizar la multiplicación de 22 por 27. Y vemos que nos da la cantidad de 594. Esta cantidad de 594 la voy a dividir entre 9. 594 entre 9 nos da la cantidad de 66. Por lo tanto, 66 dulces puedo yo comprar con 22 pesos. ¿Ok? Si se dan cuenta, partimos de la relación dulces-pesos, para poder calcular entonces con el método que ya vimos de medios y extremos, una incógnita o un dato que yo desconocía a partir de los demás que sí conozco. Ese es el procedimiento de medios y extremos para el cálculo de proporciones. Pero también podemos calcular razones. Para calcular las razones también debemos plantear un caso práctico. Entonces vamos a plantear una razón de 5 a 4 entre hombres y mujeres de un aula en el que hay alumnos, lógicamente. Vamos a plantear también el total de alumnos.
¿ok? Entonces tenemos un aula en el que tenemos un total de 27 alumnos, donde la razón es de 5 a 4, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a hablar de las cantidades respectivas, es decir, 5 es para hombres y 4 es para mujeres, ¿ok? El total de alumnos entonces es 27, que es lo que procede a hallar el número de mujeres y hombres. ¿Okay? Entonces vamos a determinar que tenemos para hombres una razón de 5 y para mujeres una razón de 4, ¿ok? Mi total de alumnos es 27, vamos a poner una T de total, 27 alumnos. Entonces debo yo encontrar el número de hombres y el número de mujeres. Ojo, no, la razón no me dice que haya 5 hombres y que haya 4 mujeres. Lo que me dice la razón es que por cada 5 hombres tengo 4 mujeres. Para ello vamos a definir una incógnita o una constante, que la vamos a nombrar con la letra X. Es decir, aquí existe un número que multiplicado por la razón de 5 me da el total de hombres que existe realmente. Y ese mismo número multiplicado por la razón de mujeres, que son 4, me da el total de mujeres que existe dentro del salón. Por lo tanto, vamos a determinar una ecuación. Dicha ecuación me dice que 5 hombres multiplicado por la constante que desconozco, más las 4 mujeres por cada 5 hombres que tengo, de igual manera multiplicadas por la constante, me deben de dar un total de 27 alumnos. Vamos a desarrollar esta pequeña ecuación. Tenemos 5x más 4x me da 9x, y esto es igual a 27. Pero recuerden que queremos encontrar el valor de x. Entonces, x va a ser igual a 27, y este valor que yo tengo acá está realizando una operación de multiplicación con la x. Aquí dice 9 por x, ¿ok? Para poder hacer el despeje tenemos que enviarlo del otro lado del signo haciendo la operación contraria. Es decir, si estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a 27 entre 9. Por lo tanto, x es igual a 27 entre 9, 3. 3 es el valor de la constante que me va a decir cuántos hombres y cuántas mujeres tengo en el salón, donde la razón es de 5 a 4, es decir, hay 5 hombres por cada 5 mujeres. Vamos a hacer la comprobación. Si el valor de la constante es 3, tendríamos 5 por 3, 15. Y en el caso de las mujeres, 4 por 3, 12. ¿Okay? Si sumamos, vemos que nos da el total de 27. Y de esta manera podemos determinar cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay en total en función de la razón que se nos da. Veamos otro ejemplo.
Veamos este ejemplo donde las edades de Luis y Juan están dadas por la razón 2 a 3 y en conjunto suman 100 años. Es decir, si sumamos las edades de Luis y la edad de Juan, llegamos a 100 años. 2 y 3 no son las edades de Luis y Juan. Recordemos que estamos hablando de razones. Lo que nos dice esta razón es que por cada 2 años que tiene Luis, Juan tiene 3 años. Vamos a resolverlo de la misma forma que resolvimos el problema anterior. Tenemos entonces a Luis y a Juan. La razón para Luis es de 2 y la razón para Juan es de 3. Estos van a estar multiplicados por una constante que desconozco. Ok. Dados estos datos, vamos a plantear una ecuación. Tenemos la edad de Luis por la constante más la edad de Juan por su constante y me va a dar un total de 100 años. ¿Ok? Vamos a desarrollar la ecuación nuevamente. Tenemos 2x más 3x me da 5x es igual a 100. Este elemento de acá lo voy a trasladar hacia el otro lado para dejar solo a la x. Entonces tenemos que x es igual a 100 y este elemento que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a 100 entre 5. 100 entre 5 me da 20. 20 es el valor de la constante. Vamos a hacer la comprobación. Ok, vamos a ver entonces. 2 por 20 me da 40. 3 por 20 es igual a 60. Si yo hago la sumatoria de ambas edades, 40 más 60 me da 100, que es el total de años entre los dos individuos, Luis y Juan. Vemos que nuevamente está dada la edad de cada uno de ellos por una razón. Por cada 2 años de Luis, Juan tiene 3 años. Con esto concluimos la tercera clase de matemáticas. Cualquier duda, ya sea de razones o proporciones, las estaremos resolviendo mediante la plataforma, donde van a encontrar también un documento en el que van a desarrollar problemas de este tipo. ¿Ok? Recuerden, para las razones utilizamos este método y para las proporciones el método de extremos y medios.